Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Y él le contestó: Ya voy. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy se nos habla sobre la importancia de hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Hoy nosotros nos podríamos preguntar: ¿yo cumplo la voluntad de Dios? De hecho, en el Padre Nuestro es lo que pedimos. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Pero muchas veces parece que en vez de pedirle eso, le decimos, ¿verdad? Hágase mi voluntad. Y de hecho la felicidad de la persona no consiste en que Dios haga mi voluntad, sino en que yo descubra cuál es la voluntad de Dios y la ponga en práctica. Y de hecho, pues ahorita en este tiempo de preparación para la Navidad, pues se nos invita a eso, ¿verdad? Al cambio, a la conversión. Y la conversión es que hagamos la voluntad de Dios, no que Dios haga mi voluntad. Porque Dios, que nos ha hecho, que Él sabe cuáles son nuestras cualidades, nuestras limitaciones, Él sabe qué es lo que necesitamos para nuestra felicidad. De hecho, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, es cuando vamos a encontrar la felicidad. Obviamente que cuesta hacer la voluntad de Dios. Cuesta hacer la voluntad de Dios, o sea, no es fácil. El mismo Jesús, estando en el huerto de los olivos, al ver cómo el hacer la voluntad de Dios pues le estaba costando mucho, o sea, la parte humana, ¿verdad? O sea, que tenía miedo ante pues, que lo iban a crucificar, que lo iban a matar. Su oración fue la siguiente, ¿verdad? Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, pues esta puede ser también nuestra oración, ¿verdad? Ahorita en este tiempo de preparación para la Navidad, a ver, Señor, ¿qué me estás pidiendo? ¿En qué tengo que cambiar? ¿En qué tengo que ser mejor? ¿Estoy haciendo tu voluntad? ¿Estoy haciendo tu voluntad? Entonces, antes de tomar mis decisiones, a ver, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué sé yo? Alguien que está casado, que tiene hijos y que pues, ha pensado a lo mejor en divorciarse. Bueno, antes de tomar la decisión de divorciarse, preguntarle a Dios, ¿verdad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad sobre esto? Tal vez yo quisiera separarme, yo quisiera, bueno, sí, ¿y eso en qué va a afectar a tu familia, a tus hijos? A tus hijos, o sea, muchas veces no se piensa en los demás, ¿verdad? Sino buscamos mi bienestar, lo que yo deseo, lo que yo quiero, etc.
Entonces, pero aquí más bien es preguntarle a Dios qué es lo que quiere de mí, en mi familia, en esas decisiones en mi trabajo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se condena? O sea, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Entonces, en las decisiones que tome, a ver, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y yo creo que eso nos puede ayudar en nuestras decisiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Y veamos cómo Jesús no simplemente nos señala el camino, ¿verdad? Yo soy camino, verdad y vida. Nadie ve al Padre si no es por mí, sino que nos muestra el camino, qué es lo que tenemos que hacer. En los mandamientos nos dice, pero también nos da la fuerza para poder hacer la voluntad de Dios, que es a través de la oración, a través de los sacramentos, porque ahí recibimos la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Pues aprovechemos, hermanos, estos días de preparación para la Navidad, pues para rectificar, ¿verdad? Lo que tengamos que rectificar, convertirnos de lo que tengamos que convertirnos, para que hagamos la voluntad de Dios. Les deseo que tengan un feliz día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.